En realidad sí, vamos a dar algunos pequeños tips o consejos con respecto al tema para tratar de dejar de fumar, una adicción bastante frecuente y difícil de abandonarla. Todos sabemos que en la Argentina existen más o menos 40.000 personas que mueren al año de enfermedades relacionadas con el tabaco. Esto significa 110 personas por día. Hoy normalmente se fuma a los 13 años, 14 años, normalmente hay picos de 20 años y 40 años, y a los 50 aproximadamente la gente empieza un poco a declinar el consumo de tabaco, porque a esa edad es cuando empiezan a aparecer las enfermedades más frecuentes del tabaco. Muchos de ustedes saben que las enfermedades del tabaco más frecuentes es el cáncer de pulmón, con el cual tiene el 85% de asociación, cáncer de esófago, cáncer de garganta o de boca, cáncer de labios, EPOC, enfisema, bronquitis crónica, infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, es decir, un sinnúmero de enfermedades cardiopulmonares que puede generar el cigarrillo. Pero hoy no vamos a hablar mucho de eso, no vamos a hacer hincapié, ya que en realidad uno en la consulta ve permanentemente que el miedo que muchas veces la gente tiene cuando intenta dejar de fumar no es tanto a las enfermedades como a lo que nosotros llamamos el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia, para que usted comprenda, son los síntomas que aparecen después de que uno ha dejado el tabaco, porque en realidad el cuerpo le está pidiendo nicotina, generalmente a los 2, 3, 4 días de haber dejado de fumar. Si el señor director nos acompaña, vamos a la primera placa. Aquí tenemos algunos de los síntomas de abstinencia, que muchos pueden decir, sí, son síntomas muy complicados, son síntomas difíciles, me da mucho miedo. En realidad a mí me daría miedo otras cosas que ya vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos, cuando aparece el síntoma de abstinencia, intenso deseo de fumar. Obviamente que hay cosas y conductas que nosotros podemos hacer para que ese deseo de fumar disminuya. Normalmente aparece ansiedad, depresión, inquietud, dificultad en concentrarse. Esto que está aquí al último, que es el aumento del apetito y del peso, es algo muy común, que las mujeres se fijan mucho en eso. Las mujeres, cuando van a dejar de fumar, dicen, mire que me dijeron que si dejo de fumar, en realidad voy a aumentar unos kilos. Sí, en realidad va a aumentar unos kilos, pero por supuesto que es mucho mejor la calidad de vida que va a obtener uno sin fumar, con 2 o 3 kilos más, que no fumando y teniendo 2 o 3 kilos menos. Ahora, con respecto a los temores, yo recién hablaba y decía que este es uno de los temores principales que tiene normalmente el fumador. Yo, en realidad, viendo la próxima diapositiva, le temería a lo siguiente. Acá tenemos algunos componentes químicos del tabaco. Sabemos que el tabaco tiene 4.000 sustancias químicas, de las cuales 69 son cancerígenas. 69 son cancerígenos, o sea, con probabilidad de generar cáncer, lo cual yo acá puse solamente una sola. Fíjese lo que tiene el tabaco. La acroleína, que es un irritante de vías respiratorias. Los fumadores saben que cuando fuman, normalmente la garganta siente como una especie de carraspera. Eso es por la acroleína. La naftalina, que es un antipolillas. En realidad es mejor tener el antipolillas a lo mejor en el placar, más que estar fumándolo, ¿verdad? El cambio que se encuentra en las baterías yo también las prefiero tener en el auto, no me gustaría estar fumándome una batería. El ácido cianhídrico, que se encuentra en las cámaras de gas, sí, en Polonia, en Auschwitz, en el Tercer Reich, ahí se encuentra el ácido cianhídrico. Eso mismo tiene el cigarrillo, el tolueno, que es un solvente, el arsénico, que es veneno, el DDT, que sabemos que es un pesticida, y el polonio 210, que es el elemento radioactivo. Esa es una sustancia generadora de cáncer, es decir, la nicotina genera adicción y el polonio 210 genera el cáncer, o tiene la probabilidad de generar el cáncer. Por supuesto que hoy tenemos muchos métodos para dejar de fumar, desde la terapia láser, la acupuntura, la hipnosis, la psicoterapia, la farmacoterapia, pero hoy no vamos a hablar mucho de eso. Hoy simplemente vamos a hablar de algunos pequeños consejos que, si pasamos a la siguiente diapositiva, están al alcance de todos, están al alcance de cualquiera que intente o que quiera dejar de fumar. El primer consejo que yo le daría es que fijemos una fecha. Es decir, nosotros podemos decir, por supuesto que esa fecha tratemos que no se esté muy lejos, ¿no? Tratemos que esté dentro de un mes, 2 meses, a lo sumo 3 meses, poner una fecha para dejar de fumar.
Puede ser el día del cumpleaños, puede ser el aniversario de casamiento, etc. Pero tengo que poner una fecha. Si yo no le pongo fecha, me quedo solamente en el pensamiento, es decir, nunca voy a llegar a la meta de esa fecha porque no la estoy poniendo a la fecha, con lo cual siempre digo mañana, mañana, mañana y voy a seguir fumando. Así que lo primordial es poner una fecha. Razones para dejar de fumar. De estas razones o consejos que hay acá, las razones para dejar de fumar, la motivación que el paciente tiene que tener es clave. Algunos pueden dejar de fumar y estar motivados por el hijo, para ver crecer los nietos, otro por una cuestión económica, otro por una cuestión de salud y de calidad de vida, otro porque quieren hacer deportes, otro porque tienen miedo de tener EPOC, etcétera, etcétera. Pero siempre tiene que haber una motivación, algo que nos incite a decir, dejo de fumar y el esfuerzo vale la pena. Otro de los consejos que tenemos es que identifiquen momentos difíciles. Todos sabemos que hay personas que dicen, yo cada vez que prendo la pava y tomo el mate, prendo un cigarrillo. Cada vez que me subo al auto, prendo un cigarrillo. Cuando tomo un café, prendo un cigarrillo. Cuando voy a un asado, prendo un cigarrillo. Cuando estoy con un amigo, prendo un cigarrillo. Esos son obviamente momentos difíciles que uno lo tiene que identificar cuando decide dejar de fumar, porque más allá de tener que modificar la conducta de eso, a mí me tiene que ayudar a que yo rompa esa relación entre, por ejemplo, una relación mágica entre el mate y el cigarrillo, o entre estar con un compañero, un amigo y el cigarrillo, porque uno diría, ¿qué tiene que ver el amigo con el cigarrillo? No tiene nada que ver, pero yo lo asocié mágicamente, siendo yo un fumador, digamos, ¿está bien? Comunicarle a la familia y a los amigos la decisión. ¿Por qué hay que comunicárselo a los amigos y a la familia? Fundamentalmente porque cuando yo tomo un compromiso conmigo mismo, de decir yo voy a dejar de fumar, tiene un peso determinado, pero cuando yo el compromiso lo tomo con la familia y con los amigos, el peso se multiplica. Es decir, no debe ser muy lindo que algún día un familiar o un amigo me vea fumando nuevo y me diga, ¿cómo? Pero vos no ibas a dejar de fumar. Es decir, me pega un poco a mi ego, ¿no? a mi persona como forma de tomar decisiones, ¿no? Y por otro lado, si algún amigo fuma, en el momento que esté conmigo, si es un amigo, no va a prender ningún cigarrillo, con lo cual me va a ayudar a que yo deje el cigarrillo. Y lo último, haga un plan. Un plan como, por ejemplo, parte de lo que yo acabo de decir y por qué cosas podemos llegar a cambiar nuestra conducta, como por ejemplo en el momento en donde yo más deseo tengo de fumar. Por ejemplo, ¿salgo a correr? Sí, puede ser, tengo que hacer un plan para salir a correr. ¿Como más frutas en vez de cuando tenga ganas de fumar? Sí, puedo comer frutas en lugar de fumar. Si el mate me daba ganas de fumar, ¿puedo tomar un té en vez de un mate? Sí, porque estoy rompiendo ese círculo vicioso que yo hacía relacionando el mate con el cigarrillo. Es decir, acá tenemos en definitiva muchas técnicas, muchas cosas, muchas conductas cognitivas y conductuales que uno puede llegar a hacer sin necesidad a lo mejor de acudir a algún profesional. Por supuesto que hay profesionales que se dedican a la adicción al tabaco. Es una adicción muy complicada, hasta el punto que yo le diría que la inmensa mayoría de los pacientes que dejan de fumar lo han logrado después de 7 recaídas. 7 recaídas, es decir, una recaída en definitiva forma parte de la evolución. Yo siempre digo que Thomas Edison, cuando fabricó la lamparilla, 1200 veces antes falló. Y cuando a él le dijeron, vos sos un fracasado, él dijo, no, yo no soy un fracasado. Yo ya sé que hay 1200 formas de que la lamparilla no se prende de esa manera. Con lo cual es un éxito, inclusive lo que otros veían como un fracaso. Así que en definitiva yo los invito a que todos ustedes se hagan replanteos. Muchas veces hacemos más hincapié en lo bueno que significa dejar de fumar y no solamente en lo malo como las enfermedades que habíamos hablado. Por ejemplo, usted sabe que cuando deja de fumar en 20 minutos la presión arterial y la frecuencia cardíaca se tienden a normalizar, o que en 8 horas la cantidad de oxígeno empieza a normalizarse, o que en 24 a 48 horas mis papilas gustativas y olfatorias empiezan a normalizarse, o que en 3 meses el pulmón se mejora un 30% de lo que estaba enfermo por el cigarrillo. Y si me voy a la larga, a los 10 años de no haber fumado, tengo la misma probabilidad de tener un cáncer de pulmón que aquella misma persona que nunca ha consumido un cigarrillo. O a los 15 años tengo la misma probabilidad de tener un infarto que aquella persona que nunca ha consumido un cigarrillo. Por lo cual tengo muchos beneficios cuando yo dejo de fumar. Inclusive usted puede hacer, según su punto de vista, según su personalidad, hincapié en un lado o en el otro. Lo que sí le pido
es que cada vez que usted encienda un cigarrillo, pregúntese quién consume a quién. Si usted al cigarrillo o el cigarrillo a usted.